Zacarías capítulo 5 versículo 3 hablan de rollos de papiro escritos por delante y por detrás, y simboliza control total y completo de Dios sobre ¿qué? Sobre la historia y el destino humano. Dios conoce todo y tiene todo escrito en este libro de la vida, y es lo que simboliza, no es que quiera decir exactamente eso. Ahora, el punto es, ¿qué libro era el que vio Juan? Ese es el punto. Juan vio un libro. ¿Qué libro fue este? Porque ahí nos surgen a nosotros preguntas. ¿Qué libro fue el que él vio? Muchas respuestas se han dado a esta pregunta. Sincox resume unas cuantas de ellas. Este comentarista bíblico resume unas cuantas posibilidades de qué pudo haber sido este libro. De todas maneras, usted va a tener la suya, también su opinión, igual que Sincox tiene la de él. Pero la primera es que representa el Antiguo Testamento o, más generalmente, las profecías de la Escritura que solo son inteligibles por su cumplimiento en Cristo. Básicamente son aquellas profecías que fueron cumplidas en Cristo Jesús. Estas son las que están en este libro. Bueno, esa es su opinión de él. Yo tengo que traerle a usted varias opiniones. Muchos comentaristas posteriores a la Reforma, después en el tiempo de Martín Lutero, posteriormente un tantito después, tanto romanistas como protestantes han supuesto que es el libro mismo del Apocalipsis. O sea, muchos reformistas y post-reformistas después han dicho que este libro no es más que otro que este mismo libro del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 22 como tal. Capítulo que empezamos la semana pasada, las cosas que serán, porque las cosas que fueron, esas no están ahí. Esto es una de las posturas de ellos. Otra es que la mayoría de los comentaristas modernos generalizan y suponen que es el libro de los consejos de Dios. Y dentro de ellos está Sincox. Y prefiere interpretarlo como el libro de la vida. El libro de la vida, que se habla también en el Apocalipsis. La posición más comúnmente sostenida hoy en día relacionada a este libro, que se refiere al rollo que Juan vio, con las cosas que han de ser después de esta, se refiere al Apocalipsis, como también lo refirieron los reformistas, tanto romanistas como protestantes. Hay otras teorías más. El libro de Lamentaciones y Gemidos, que se habla en Ezequiel capítulo 2 y en Apocalipsis capítulo 10, donde nosotros vamos a llegar posteriormente también. Esa es otra postura, que este rollo se refiere allí a el libro de Lamentaciones y Gemidos de los santos a través de la historia y que está en las manos de Dios. Pero todo esto, por supuesto, trae un poco de conflicto cuando se empiezan a desatar los sellos. No va a encajar completamente en esto, pero yo le estoy dando a usted ciertas opciones. El libro que no se puede leer porque Dios lo ha cegado espiritualmente, Isaías 29, Romanos 11, y otra teoría es que son los sucesos de los últimos tiempos, y hay como 3 aquí que son parecidas, ¿te das cuenta? Hay como 3 de estas que son parecidas, donde se hablan acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 4 al 22, acerca de los últimos tiempos, y la teoría de la época de la reforma o post-reforma también. Esas 3 teorías concuerdan bastante con que se refiere a las cosas que van a suceder posteriormente, que están en el libro de Apocalipsis. Ahora, dice, sellado con 7 sellos, ¿cierto? Dice que estaba sellado con 7 sellos. Es interesante porque en la época donde esto se escribe, que es la época de Juan, bajo el imperio, ¿quién? Romano, ¿cierto?
Bajo el Imperio Romano había una garantía para los testamentos. ¿Sí o no? Para los testamentos en el Imperio Romano había que sellar los testamentos con 7 sellos que significaban 7 testigos. 7 testigos estaban ahí y cada uno selló de manera individual, de tal manera que él fue testigo de lo que se escribió allí y de lo que está ahí y dio su aprobación sellada, para ello. Bajo ese contexto histórico, que es donde Juan está viviendo, entonces ahora viene esto y nos dice a nosotros, sellado con 7 sellos. Por supuesto, no es que estamos diciendo que por causa de que el Imperio Romano era el que estaba a cargo o dominaba en esa parte del mundo en ese tiempo, pues ahora la revelación tenía que ser 7. No, el 7 viene mucho antes que el Imperio Romano, ¿sí o no? El 7, usted y yo sabemos que es simbolismo de perfección, de plenitud, de completar algo. Por lo tanto, básicamente aquí su significado más que nada tiene que ver con esto. Tiene que ver con perfección, tiene que ver con que ha estado completo, ha estado sellado completo hasta que apareció la persona digna de abrirlo. Tiene que ver con esto, no tanto con el Imperio Romano, pero es curioso saber que en esa época así era también. Ahora, los sellos, bueno, pudieron haber sido de barro, pero más comúnmente eran usados de cera en ese tiempo. Más comúnmente eran con cera lo que se hacía. Ahora, el abrir el rollo significa 2 cosas, y están ahí. El abrir el rollo significa 2 cosas. En primer lugar, significa revelación del contenido. Pero también con la revelación venía la activación del contenido. Y a partir del capítulo 6 se va a comenzar a desenrollar cada uno de esos sellos. Inmediatamente que se desenrolla uno de esos, que se abre uno de esos sellos y sale, se ve el contenido, se activa el contenido. ¿Por qué? Porque es solamente Dios pronunciar su palabra y ya está hecho. Es Dios pronunciar su palabra y ya está hecho. Y si estuvo reservado, estuvo velado para un momento específico en la historia de la humanidad, es porque así Dios lo ha querido. Pero cuando venga su revelación, es porque va a pasar. Cuando vino la revelación del Señor Jesucristo, es porque vino a pasar algo, ¿sí o no? Como dice Pablo en Gálatas 4:4, aquel misterio que estuvo oculto, aquel misterio acerca del evangelio que iba también a ser para los gentiles. Aquel que los gentiles habían sido incluidos también en la salvación y en la fe de Abraham. Aquel misterio que estuvo oculto fue revelado. Y cuando fue revelado, vino a su cumplimiento en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? Cuando Dios revela algo, lo va a implementar posteriormente. Y esto es lo que pasa con estos sellos aquí. Ahora, pudiera ser que los 7 sellos cerrasen por igual el rollo. Pero es más posible que cada sello cerrase una porción del rollo, no todo el rollo. Para la hora de ir desatando cada sello o quitando cada sello, se abre solamente esa porción que ese sello tiene sellada. Y después el segundo sello y así sucesivamente cada sello. Hasta que no se le saca el sello, no se sabe lo que hay. Usted y yo lo sabemos porque tenemos el adelanto del Apocalipsis aquí, en tus manos y en mis manos. Y sabemos lo que cada sello Dios dijo que va a suceder. ¿Cierto? Así que, y eso es básicamente lo que está aquí. El hecho de que el libro esté sellado con 7 sellos muestra que los consejos y juicios divinos que contienen son un profundo secreto y que solo puede ser revelado por ¿quién? Por aquel que ha sido hallado digno. Solo por aquel que ha sido hallado digno
y como nosotros hemos sabido y veremos más adelante, solamente es por el Cordero que fue hallado digno de abrirlo. Sweet lo llama simplemente el libro del destino. Ehrman dice que contiene todos los decretos de Dios, un bosquejo de todos los acontecimientos hasta el fin de las edades. Otras opiniones de ellos con relación a el libro. Usted sabe que nosotros, el ser humano, nos gusta especular mucho y nos gusta tratar de saber exactamente y buscamos por acá y buscamos por allá. En realidad, pues, el libro por sí solo va a ir diciéndonos qué es lo que tiene más adelante. ¿Sí o no? Por eso es que 3 de las opiniones que vimos tiene que ver con Apocalipsis del 4 al 22, que es lo que estaba dentro del libro. Y dice, Juan vio un ángel fuerte que pregonaba, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Un ángel fuerte. Muchos han sugerido que este ángel fuerte era el ángel Gabriel. Algunos comentaristas han sugerido que era el ángel Gabriel porque su nombre significa el poder de Dios. Pero la verdad es que no se sabe exactamente si fue él o no. No nos lo dice la palabra de Dios. Como lo dice cuando fue enviado a María. Allí sí se dice su nombre exactamente, pero aquí no se nos dice, pero nos dice que fue un ángel fuerte, y de este ángel fuerte se habla nuevamente en el Apocalipsis. Pudiera haber sido Gabriel, como pudiera haber sido cualquier otro ángel especial que Dios tiene allí reservado para esto. Lo que sí sabemos es que ni Gabriel, el poder de Dios, ni el arcángel Miguel, quien su nombre significa quien como Dios, ni los querubines, ni los serafines, ni ninguno de los seres vivientes que estaban delante del trono, que tenían muchos ojos, fueron hallados dignos de abrir el libro. Por muy fuertes que fueran, por mucho conocimiento que tuvieran, por muchas cosas que hicieran, ninguno fue hallado digno de abrir el libro. Ninguna criatura celestial fue capacitado, y básicamente la palabra digno tiene que ver con balance. Ninguno tuvo el balance moral y espiritual para ser aceptado en los estándares de Dios y poder hacer esto. Pero lo que es interesante es que tampoco fue encontrado alguien en la tierra digno de abrir el libro y menos de quitar los sellos. Ni siquiera la autodenominada Iglesia Reina del Cielo. Hay una iglesia que se autodenomina Reina del Cielo. Ni siquiera ella fue hallada digna de tomar el libro ni abrirlo allí. Y observa este comentarista bíblico Barsha, que en la tierra todos somos pecadores, por lo tanto no se encontró nadie en el cielo, por muy altos rangos que tuviera celestial, ni en la tierra tampoco se encontró a nadie digno tampoco de tomar el libro y abrirlo, por mucha santidad que se profese, por mucho que se practique, y tampoco debajo de la tierra, como dice allí la palabra del Señor. Nadie pudo hacerlo allí. Nadie cumplió los requisitos que exige esta demanda. ¿Okay? Yo encuentro una alusión o un paralelismo aquí con la demanda que Dios exige al hombre para presentarse justificado delante de Él. Yo encuentro un paralelismo aquí. Un paralelismo en lo que Dios pone este rollo así abierto para que lo tome cualquiera. Y dice, bueno, el que sea digno que venga y lo tome. Y dice que no se encontró a nadie. Porque este ángel fuerte salió pregonándolo por todos lados.
lo pregonó a gran voz que se oyó en todos los confines de la tierra, porque dice la palabra que nadie fue hallado digno en la tierra, ni siquiera debajo de la tierra. Este ángel tuvo también que descender a las profundidades del abismo para pregonar también a ver si había alguien digno. Y nadie fue hallado. Y el paralelismo que yo encuentro aquí es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que no hay ni siquiera un justo. No hay ni siquiera un justo que sea digno de poder ganarse por sí mismo la salvación y poder llegar allí. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Y por aquel que fue hallado digno de poder coger el libro. Por lo tanto, por esta causa, alguien tuvo que descender y hacer algo a favor nuestro. Porque si no, todos perecemos. Por esta misma causa que no fue encontrado nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien tuvo que descender y hacerlo por ti y por mí. Para que usted y yo pudiéramos entonces tener la dignidad en Él de podernos acercar a ese trono de la gracia. Por eso es que dice Juan en el versículo 4, que nosotros ya leímos, dice, y lloraba yo mucho, porque no se halló a nadie. No se halló a nadie, lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera allí de mirarlo. Ahora, Juan estaba consciente de la gravedad del asunto, pero ¿por qué? ¿Tendría él curiosidad de ver lo que había dentro del libro? O decía, bueno, ¿qué habrá dentro del libro? Ahora no lo puedo ver porque no ha habido nadie justo, no ha habido nadie digno, ahora me quedé sin saber. ¿Tendría esa picazón de la curiosidad, Juan? Yo creo que no. Yo sé que era imperfecto. Yo sé que era imperfecto, ¿verdad? Y pudiera pensar eso en cualquier momento. A lo mejor yo lo hubiera pensado. Pero yo creo que él estaba delante en visión del trono de Dios. Allí su mente estaba en otra cosa. Yo creo que él se estaba allí recordando de algo que le habían dicho anteriormente, en el capítulo 4. ¿Se recuerda usted lo que le dijeron a él en Apocalipsis 4.1? Mire allí en su Biblia lo que le dijeron en el Apocalipsis 4.1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Él fue llevado allí para enseñarle las cosas que iban a pasar después de esta que le habían mostrado en el capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1. Pero en esto que le muestran el trono y que le muestran los ancianos, los seres vivientes y todo, y muestran ese libro, hasta ahí quedó tronchada la visión de él. Y dice, ¿y el resto qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Pues no se encontró a nadie digno. El final de Dios, diría él, se ha quedado la humanidad paralizada por falta de encontrar a una persona correcta, apta, capacitada, digna de proseguir adelante con las exigencias de Dios. Yo tampoco puedo, diría Juan. Hasta aquí llegó la revelación que se me ha prometido. Pero gracias a Dios que uno de los ancianos, versículo 5, que tenemos allí, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios, que Juan no se quedó sin la revelación, ni usted ni yo tampoco. Juan recibe una orden, ¿y de quién la recibe? De uno de los ancianos, ¿cierto? Uno de los ancianos que se le acercó allí y le dijo, no llores más, no llores más. ¿Por qué?
Bueno, simplemente porque a pesar que de ninguna de las criaturas del cielo, ninguna de las criaturas de la tierra y ninguna de las criaturas de debajo de la tierra ha sido apta, ha sido digna, ha sido hallada capaz, calificada delante de Dios para tomar el libro y abrir sus sellos, aún así hay alguien que sí ha sido capaz de ser hallado digno y de tomar el libro y de abrirlo. Y la invitación es, mira aquí, mira ahí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido. ¿Sabe que esta frase se refiere cuando usted y yo estudiamos el libro de Génesis? ¿Se recuerda? Cuando usted y yo estudiamos el libro de Génesis, busque Génesis allí capítulo 49. Y yo creo que se lo tengo puesto en pantalla. Si no lo quiere buscar, pues entonces lo ponemos en pantalla. Pero Génesis 49 se recuerda la bendición de Jacob que le dio a Judá. Recuerda que Jacob reunió a todos sus hijos en Egipto cuando ya iba a morir y a cada uno de ellos le dio una bendición. Mire la bendición de Judá. Dice Génesis capítulo 49, versículo del 9 en adelante. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congreguen los pueblos. Jacob estaba profetizando a Judá, su hijo, lo que haría el Mesías posteriormente. Eso es lo que estaba haciendo. Estaba dando una profecía que ni él mismo entendía a su toda cabalidad. Y esto fue lo que vino a ser Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Por eso es que cuando llega allí en la visión celestial que Juan tiene, dice, mira ahí el león de la tribu de Judá. Ahí está el león de la tribu de Judá. Él ha vencido. Esta frase acerca de la raíz de David también está allí en referencia a profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 5 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con la palabra de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Otras citas aluden a lo mismo. Jeremías 23, 5, 33, 15 al 17, Apocalipsis 22, 16. Pablo mismo cita algo parecido en Romanos 15, 12, con relación que el evangelio fue extendido a los gentiles y también a ellos, a los que esperan en la raíz de David, a los que esperan en la tribu, en el león de la tribu de Judá. Dios había hecho un pacto a David, ¿sí o no? Dios había hecho un pacto a David, con la casa de David. ¿Y cuál era ese pacto que Dios había hecho con David en 2 de Samuel capítulo 7? Que su reino no tendría fin, ¿cierto? Su reino no tendría fin, que su trono sería eternamente estable. Ahora, ningún hombre puede cumplir eso. ¿A quién se estaba refiriendo a Dios cuando hizo este pacto con David? De que de la casa de David, de esa simiente terrenal de David, de la línea de David, vendría uno que establecería ese trono eternamente.
mente. Y ahora cuando Juan está allí en aquella visión, viene el anciano y le dice, mira aquí el Cordero de Dios. Mira aquí el león de la tribu de Judá. Aquella profecía que le fue dada a aquel pueblito que entraron 71 a Egipto, aquello que yo le prometí a Abraham que serían como la arena del mar. Aquello, míralo aquí cumplido ahora. La raíz de David. Yo te dije que su trono sería estable y eterno. Míralo, ahí está, la raíz de David. No en el David terrenal, no, en el Rey Mesías, el que vino de la línea de David. Es en parte lo que está diciendo esto. Y déjame decirte que eso va a tener todavía un cumplimiento más cuando venga a reinar en el reino milenial a Jerusalén. Allí establecerá su trono y su reino, y de ahí regirá a las naciones, dice la palabra del Señor. Y Dios completará esta profecía ahí. Aquí solamente le está diciendo, mira, te lo dije y esto es así, pero da tiempito que eso va a llegar. Mira el versículo 6, sigue adelante diciendo, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Ahora, hermanos, tratemos de captar esta imagen que aquí Juan nos da. Porque mire, echa a volar la imaginación. El anciano le dice, he ahí el león de la tribu de Judá. ¿Sí o no? Eso es lo que le dijo. Y entonces David anda buscando un león, como él sabe que son los leones en la tierra. Anda buscando un león fuerte, imponente, que cuando lo mira, tiembla uno de verlo. Anda buscando un león, anda buscando es símbolo de fuerza, símbolo de ¿qué? De realeza, de poder. Pero cuando mira no ve a un león, ve a un cordero. Qué tremendo, ¿eh? Mira el león y cuando mira es un cordero. Que dicho sea de paso, la palabra cordero que se utiliza aquí en Apocalipsis 5 y más adelante en Apocalipsis, que se utiliza alrededor de 29 veces, más que león. León se utiliza pocas veces, creo que unas 4 o 5 veces estaba leyendo. Pero cordero se utiliza 29 veces en el libro de Revelaciones. Y la palabra que se utiliza aquí es arneón, que quiere decir corderito. Es un diminutivo. Corderito. De la palabra annos, que se utiliza en los evangelios como cordero regular. Y el cordero, usted y yo sabemos que simboliza mansedumbre, humildad, inocencia, pureza. Ese es el concepto que la Biblia nos da a nosotros, y cuando usted conoce del campo y ha tratado con ellos, eso es lo que es. Eso es realmente lo que es. Ahora, ¿cómo comprender que Jesús es cordero y león, casi opuestos? Allí en la cruz del Calvario nuevamente tenemos que volver a ir para ver cómo estos dos se entrelazan allí en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario fue ambas cosas, fueron las dos cosas. Fue león al vencer al diablo y llevarse cautiva a la cautividad, dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Y fue cordero al ir al matadero sin rebelarse ni pronunciar palabra, manso y sumiso como lo había profetizado Isaías 53. Así que realmente en la cruz del Calvario
fue las dos cosas. Fue león porque venció en el Calvario y venció en la resurrección. Pero también fue cordero porque fue llevado al matadero. Y fue inmolado. La palabra inmolado usted sabe lo que significa, ¿verdad? Degollado. Porque así es que se le saca la sangre al cordero. Se cuelga con sus patitas de atrás para arriba. Se le deja la cabeza abajo. Aquellos que son de farms, del campo, saben. Los que son de ciudad, le estoy explicando. Amarra con sus patitas para arriba, bien amarradito. Las cabras sí se batallan con usted un rato, pero el cordero no. Manso. Lo que dice la palabra no miente. Usted y yo sabemos que lo van a matar y él se deja hacer todo eso. Increíble. Y ahí usted lo agarra aquí y suelta toda la sangre, y cuando usted lo limpia no tiene sangre, básicamente casi ninguna la carne. Está sin sangre. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Manso, no protestó. Él se lo dijo a Pedro en Getsemaní, ¿sí o no? Guarda la espada, Pedro, ¿no sabes que ahora yo puedo orar a mi Padre y me envía legiones de ángeles ahora mismo? Pero yo no he venido para eso. Manso, humilde, sin hacer forcejeo para que no lo hiciera. El único forcejeo que hizo fue una oración. Padre, si no se puede pasar esta copa, hágase tu voluntad. Ese fue el único forcejeo que hizo. Solamente para asegurar la voluntad del Padre, eso es todo. Él sabía lo que venía. Dos cosas más. Juan lo ve de pie. Ve hasta cordero de pie. Imagínese usted y yo que veamos un cordero de pie. Los corderos no usualmente sí se suben en sus dos piernitas de atrás o sus dos patas, porque así es que son animales, para inclinarse a tomar alguna hierbita arriba o algo así, pero nada más eso. Pero este está de pie. Y lo que quiere decir es que está vivo, no está echado, no está muerto, está vivo, inmolado. No queda duda que esto apunta al cordero que era sacrificado para la Pascua, donde era degollado y se colectaba la sangre para la expiación de pecados del pueblo de Israel. Esto es lo que alude esto de que fue inmolado. Porque estas fueron las instrucciones que se le dio a Moisés para el pueblo de Israel en Éxodo cuando fue la institución de la Pascua. Lo van a inmolar entre las dos tardes. ¿Se recuerdan? Estas dos cosas descritas por Juan conectan a Jesús, el Cristo, con el Cordero Pascual del sacrificio. Y lo que Juan deja ver aquí es que está de pie y vivo con poder y gloria. Eso es lo que está Juan describiendo aquí. Y dice que tiene 7 cuernos. Ahora, esto es interesante, 7 cuernos. Si vamos nosotros siguiendo la picture en nuestra mente, ya no es un león, es un cordero, ahora de pie, con 7 cuernos. Y si usted lo hace en Google, así te lo van a poner, porque es la imaginación del ser humano, ¿sí o no? Usted lo va a encontrar así. El cuerno en un animal normal, sea un becerro, en un animal normal, significa ¿qué? Poder. Es mucho de esto es su arma para defenderse. Es poder. Para eso es que lo tienen a ellos. Y la palabra de Dios en estos versículos que le he puesto aquí habla acerca de esto. Del cuerno, de lo que significara. Los 7 cuernos hablan de dignidad real. ¿Por qué dignidad real? Porque hablan de 7, de completo, de perfección. Apuntan a sus atributos como ¿qué? Como omnipotente, de poder, que todo lo puede, perfección, número 7, todo lo puede, todopoderoso.
De eso es lo que apunta, de este es el simbolismo de 7 cuernos, poder completo. ¿Logra seguir usted la línea? Usted puede tener otra opinión, no hay ningún problema con relación a eso. Ahora, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra? O los 7 ojos, perdón, antes de llegar a los 7 espíritus, los 7 ojos. Los 7 ojos simbolizan la omnisciencia de Dios, conocimiento perfecto, y esto lo vamos a encontrar nosotros en diferentes citas bíblicas con relación no solamente a los seres, los 4 seres vivientes que vimos en el capítulo anterior, capítulo 4, pero también en Ezequiel vemos la rueda llena de ojos, también y los querubines y serafines llenos de ojos por todos lados, que lo ven todo y están atentos a todo. Esto es lo que simboliza básicamente esto. Ahora, ¿los cuáles son estos 7 espíritus? Hemos hablado anteriormente con relación a esto en los capítulos anteriores, y una gran mayoría de los comentaristas están de acuerdo que esto es una referencia a la plenitud y a la perfección del Espíritu Santo. Eso es lo que significa o lo que simboliza los 7 espíritus que salieron. Pero dice el doctor Carballosa que esta frase también puede ser un indicativo con relación a la intensa actividad que va a tener el Espíritu Santo en este tiempo o en este periodo de los últimos tiempos. Va a haber una intensa actividad del Espíritu Santo en este periodo de tiempo, dice a él. Y vino y tomó el libro, versículo 7, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es bueno que observemos que él no estaba sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el Padre. Capítulo 4, ¿sí o no? Él estaba en otro lado a medida que nos lo va describiendo Juan, que el anciano le dijo, mira ahí el león de la tribu de Judá. Y entonces él viene al trono a tomar ese libro. ¿Ok? Y es bueno que tengamos esto separado en nuestra mente, en el estudio que vamos llevando acerca de esto, porque hay otra gente por ahí que dice, no, él es el mismo que estaba en el trono. No, eso no es lo que dice aquí la palabra. Hace una distinción aquí. Nosotros, si vamos siguiendo la lectura ordenada, nos damos cuenta que hay una distinción completamente aquí. Vino y tomó el libro de la mano derecha. El que estaba sentado en el trono tiene el libro, ya esto lo expliqué anteriormente, no lo tiene para que se vaya a caer o para que nadie lo vaya a tomar, no, lo tiene allí para si alguien lo puede coger. Ahora, otro aspecto significativo de esto es que el que recibe el libro o el rollo es el mismo que va a ejecutar las cosas que están escritas en él. Jesús es el agente que ejecuta una vez más, como lo fue en la creación, el verbo en acción. Jesús es, voy a repetírselo porque si usted ha estudiado la Biblia, o usted ha escuchado sermones, o ha estado en otros estudios anteriores, o si es la primera vez que está oyendo esto, no importa. En Génesis 1:1, Dios comenzó a crear todas las cosas de la nada, ¿sí o no? No había nada. Y Dios pronunció su palabra y las cosas vinieron a suceder por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Esa palabra que Dios habló en Juan capítulo 1. Nos dice este mismo apóstol que tiene esta visión de revelaciones, que era el verbo que en Génesis ejecutaba la orden de Dios, era el verbo en acción. Y una vez más ahora, en el Apocalipsis no hay contradicción ninguna,
Esto es lo lindo de la palabra del Señor, donde viene el verbo que fue hallado digno, toma el libro y cuando empieza a abrir los sellos en el capítulo 6, la semana que viene, Dios mediante, es el mismo que abre y se desatan la ejecución de los hechos nuevamente, el verbo en acción nuevamente. Interesante para mí fue esto. Y dice el versículo 8, y cuando hubo tomando el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. A partir de este versículo 8 comienza una cadena de cantos. Comienza una cadena de himnos de adoración, de alabanzas a Dios. Son 3 los que suceden aquí. A partir del versículo 8 comienza una adoración en el celestial enorme. Pero mírelo para que usted vea. Vamos a tratar de desglosarlo, porque esta parte es bien significativa. Y yo creo que usted sabe por qué es significativa. O por lo menos se da a entender por qué es significativa esta parte aquí. Porque Dios en su palabra nos enseña a usted y a mí que el único que merece adoración, ¿quién es? Es Dios. Dios es el único que recibe toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Y que Él es un Dios celoso, no dice así la palabra, y que no comparte su gloria con nadie, no dice así. Pero aquí nosotros vemos que se le da gloria, honra y honor al Cordero delante del Padre que está en el trono. Aquí es donde está lo interesante de esto, ¿ok? Encontramos seres angelicales de alto nivel en la corte celestial delante del trono de Dios, junto con los 24 ancianos. Que dicho sea de paso, su identidad no es bien clara todavía, la de los 24 ancianos, y nosotros hablamos de esos allí cuando nos tocó pasar por esa parte. Lo que sí es que están delante de Dios. Ahora ellos adoran completamente delante del Cordero inmolado, entonando cantos nuevos de adoración al Cordero. Dos observaciones. El que está sentado en el trono no le impide la adoración, ni tampoco el Cordero le impide que lo adoren. Interesante. Ni el Padre le impide que adoren al Cordero si es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, pero tampoco el Cordero dice, no me adoren a mí, adoren solamente al Padre. ¿Ve? Ahí es donde el misterio de la Trinidad, que no acabamos de entender, tiene su unidad. En parte. Las arpas eran litras o cítaras, comúnmente usadas en la adoración. Instrumentos de cuerda, en otras palabras. Arpas, guitarra, cuatro, todo ese tipo de instrumentos de cuerdas que se usan para la adoración. Las copas de oro llenas de incienso eran usadas comúnmente en la adoración hebrea, especialmente en el tabernáculo, ¿se recuerdan? Y se describen como que son las oraciones de los santos, es decir, de los creyentes. Algunos comentaristas opinan que estas son las oraciones de los creyentes que están en la gran tribulación o que están pasando por la tribulación. Otros opinan que estas oraciones son las oraciones de todos los santos a través de la historia. Eso ni nos quita ni nos da.
Lo que sí nos dice es que las oraciones están delante de Dios. Eso sí nos debe a nosotros de dar realmente ánimo. ¿Okay? Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y dice, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido. Déjame entrar un poquito más en esto para Dios de todo linaje, de lengua, pueblo y nación. El cántico de adoración viene como resultado, ¿sí o no? Viene como resultado de la proclamación que se hizo en el versículo 2 y 3 y de la acción que el Cordero fue el que fue hallado digno de poder tomar el libro. Antes no había adoración allí, solamente a Dios Padre. Al principio en el capítulo 4, cuando los seres vivientes dijeron santo, 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 ¿se recuerdan? Ahora todo estaba quiet porque estaban esperando a alguien digno que pudiera hacer esto. Llegó esta persona y como resultado de esto hay regocijo en el reino de los cielos. Hay fiesta. Porque la revelación puede continuar, porque puede seguir Juan viendo lo que va a suceder allí. El cántico es eso, un reconocimiento de las acciones del que ha sido hallado digno. Fuiste inmolado, ya lo hablamos, y con tu sangre nos has redimido. Ahora, este versículo es interesante. ¿Por qué? Porque el versículo ahí, dentro de este versículo, esta frase es importante porque la frase dice, nos has redimido. La identidad de los ancianos, hemos dicho que es variada la postura de diferentes comentaristas. Es un poco incierta, por así decirlo. Pero la identidad de los seres vivientes no. Esa se sabe que son seres vivientes creados por Dios con el propósito de estar delante del trono de Dios para adorarle a Él, para estar delante de Él. Ahora, por lo tanto, si ellos dicen, nos has redimido, no debe de incluir a los seres vivientes porque ellos no entran en eso de que han pecado contra Dios. ¿Te das cuenta? Una lectura más acertada con el contexto general de la Biblia sería, con tu sangre has redimido para Dios. Y de acuerdo a la mayoría de los comentaristas bíblicos conservadores, de acuerdo a el search que ellos han hecho, esta palabra nos no se encuentra en los manuscritos originales. Especialmente la Reina Valera la ha incluido, pero otras traducciones modernas que han hecho research, que han ido atrás a los manuscritos más antiguos que se han podido encontrar, no la incluyen precisamente por lo mismo, porque no está allí. Y al no estar allí, han entendido que en Reina Valera fue una descripción del copista que daba cierta libertad al copista. Esto es la opinión de una gran mayoría de comentaristas bíblicos conservadores sobre todas las cosas. Usted puede buscarlo luego allí. Nos ha redimido. Lo mismo va a pasar más adelantito con el otro versículo que viene adelante, que nos has hecho sacerdotes y reyes. Más adelante va a pasar lo mismo con esa palabra también. Pero lo que es interesante, aparte de eso, es que dice, nos has redimido, o con tu sangre has redimido para ¿quién? Para Dios, no para nadie más. Dios te compró a ti y a mí para Él, no para nadie más. Por eso es que la salvación es individual. No es colectiva de una iglesia, no pertenece a una denominación, no pertenece a un clan exclusivo, es individual. Ni siquiera los padres se la podemos heredar a nuestros hijos.
Ni siquiera el esposo se lo puede dar a la esposa, ni la esposa al esposo. Ni siquiera. Y eso que la Biblia dice que cuando se casen serán ¿qué? Una sola carne. Pero esto es individual. Porque Dios nos redimió para Él. Para Él de manera individual. Y sabe que la teología de Juan es consistente con los evangelios y es muy consistente o muy similar a la teología del apóstol Pablo también. ¿Cuál es la teología de Juan? ¿En qué sentido? En que Juan considera la muerte de Cristo el eje central de la salvación. Y Pablo también. Y Juan es consistente desde sus evangelios, ahora en la revelación del Apocalipsis, igual. Por eso dice allí, tú fuiste inmolado. Tú fuiste inmolado. Esto que le estoy poniendo aquí, tú fuiste inmolado, no se refiere a una muerte accidental o casual. ¿Ok? O desafortunada. Fue que, sino la muerte premeditada, victoriosa de Cristo en la cruz del Calvario. Fue una muerte que se dejó llevar a esto. Es más, de hecho, el Señor Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo sé para qué he venido. He venido para hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo aquí, tú fuiste inmolado, es que Él mismo se voluntarió para hacerlo. Y de ahí recae el peso de la salvación del creyente. Su sangre ha redimido para Dios. Y por supuesto que la sangre tiene el significado que tiene en el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice la palabra del Señor. Y sigue, todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora mírese usted aquí. Nadie puede acusar al apóstol Juan de ser un nacionalista, de ser un nacionalista radical, que él es solamente para los judíos. Nadie lo puede acusar de eso, porque él está hablando aquí de que en esta salvación tú fuiste inmolado y nos redimiste con tu sangre. ¿De dónde? De todas las naciones, de toda lengua, de todo pueblo. Está incluido allí. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y el versículo que le dije es este, igual al anterior. Nos has hecho, no aparece en los manuscritos antiguos, se debe de leer así. Y has hecho para Dios, ¿quién? El Cordero. El Cordero ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Eso es lo que quiere decir. Y la referencia aquí sobre reinarán sobre la tierra, muy probablemente lo que está indicando aquí es sobre el reino milenial. Cuando Cristo venga a reinar en la tierra, el reino milenial, ahí vamos a reinar. Ya reinamos con Él en una medida. Este reinado será allí cuando estemos en Jerusalén con Él. Y mira el segundo canto. Déjame avanzar un poquito para terminarle, porque lo que queda son un par de cositas más nada más. El segundo canto entra aquí, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles ahora. Primero que fueron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora entra el segundo canto y se unen ángeles también a cantar y a adorar al Cordero. Perdón, y dice allí, y vi muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En otros lados dice millares de millares. Millares y millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, vuelve de nuevo. ¿Te das cuenta? El eje central de Juan, ¿dónde está? No lo pierdas de vista. Que fue inmolado es digno de tomar el poder, pero aquí ahora le agrega 4 cosas más que no le había agregado en el primer canto. En el primer canto habló de gloria, honra y poder. Aquí ahora viene con 4 cosas más y le dice allí,
Miren lo que dice: riqueza, sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Juan miró y oyó una voz, básicamente cuando dice aquí millones de millones, un sinnúmero que no podía contar. Eso es lo que está diciendo aquí, porque él no los pudo contar. Son millones, son tantos que yo no pude contar. Pero lo que sí nos llama a nosotros la atención, o por lo menos a mí, es que cada vez que hay acontecimientos con el Señor Jesús, los ángeles salen. Mire, cuando fue el Señor Jesús a nacer en Belén, ¿qué dice la palabra? Que los ángeles, ¿qué? Cantaron. Aparecieron y cantaron en los cielos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Siempre adorando al Cordero. Porque ellos sí que saben quién es Él. Ellos sí que saben quién es Él. Por eso es que lo adoran. ¿Te das cuenta? ¡Ja! Tremendo. Y esto, pues, eso es un lenguaje típicamente apocalíptico cuando se habla de millones, porque no lo pueden contar básicamente. El Cordero que fue inmolado habla en tiempo pasado. Tiempo pasado. Él fue inmolado ya, una vez. No va a ser inmolado de nuevo. Pero mira, ahora habla en tiempo presente cuando dice aquí, y es digno de tomar el rollo o el libro. Ahora habla en tiempo presente, es digno de hacerlo. Así que los ángeles repiten parte de las alabanzas de los seres vivientes del capítulo 4, versículo 11. Y estas alabanzas proclaman la plenitud y la dignidad personal de Cristo y su obra redentora. Gloria, honra y poder. Pero ahora añade riqueza, sabiduría, fortaleza y alabanza. Llegando a ¿qué? Llegando a ser las 7 características mencionadas sobre el Cordero, encerrando así el número de la plenitud completo. Y solamente le defino esta: riquezas. Riqueza está en singular en el original y debería traducirse como riqueza, no riquezas. Y es un término de sumo interés. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, en 2 Corintios 8:9, dice que siendo rico, Jesús antes de venir, siendo rico, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire la revelación del Espíritu a Pablo para los corintios. No solo para los corintios, sino para ti y para mí. Siendo él rico, se hizo pobre. Se hizo pobre para que nosotros, con nuestra pobreza, por él, pudiéramos ser ricos. Y ahora Juan está teniendo la visión de lo que los ángeles están cantándole y adorando al Cordero y hablando de qué, de su riqueza. Algo que ya el Espíritu venía revelándole a los apóstoles. Como dato curioso, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 10 al 12, encontramos nosotros una oración de David a Jehová, a Dios, en el Antiguo Testamento. Y es interesante que en esta oración que David hace a Dios, reconociendo las virtudes, reconociendo los atributos de Dios, casi por revelación del Espíritu, casi dice exactamente lo que los seres vivientes y los ángeles han dicho acerca de Jesús. Yo creo que se las puse ahí, deja ver. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, Dios de nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Primera. Segundo dice, la gloria. Segundo,
la victoria y el honor, tercer honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y tú eres excelso sobre todas. Dice el versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Cuando vemos y comparamos esta oración de David con lo que los ángeles están cantando acerca del Cordero, es bien similar. Y realmente esto lo que habla es que la palabra de Dios realmente armoniza el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, armonizan de una manera increíble y tienen una consistencia, una constancia, una perseverancia en unidad de todo lo que dicen, que es tremendo. Que es tremendo, mis queridos hermanos. Y el tercer canto y último para terminar son 2 versículos. El 13 y el 14 dice, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que hay en ella, oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, Juan nos dice que no quedó nada en el universo que no rindiera tributo, adoración, alabanza y gloria a Dios y al Hijo. Porque ambos los pone ahora juntos. Este versículo 13 los pone a los dos juntos ahora. No sé si usted lo vio ahí. ¿Te das cuenta? Quedó totalmente junto. El profesor y el doctor Bud Atlee, que es otro comentarista que hemos citado acá, dice, si Cristo no fuera Dios, los versículos 12 y 13 serían una blasfemia. Ya. Si Cristo no fuera Dios, estos fueran una blasfemia y no deberían de ser incluidos ahí. Pero como Cristo es Dios, el misterio de la Trinidad, por eso están ahí, el Espíritu Santo lo permitió estar ahí. ¿Te das cuenta? Aquí se le rinde alabanza a ambos por igual. Pero es interesante, ¿ok? El comentario bíblico Mundo Hispano, que es otro que yo consulto y les traigo a ustedes a menudo dentro de estos estudios. Dice algo bien interesante y se lo voy a compartir. Lo voy a compartir para que veamos esto. Dice el comentario, el texto del cántico dirige la doxología en primer lugar a Dios que está sentado en el trono y luego al Cordero de Dios. En el Apocalipsis 4:8, por ejemplo, la doxología alaba al Señor Dios Todopoderoso. En el Cántico Nuevo, capítulo 5, versículo 9, específicamente alaba al Cordero. La aclamación de mérito que los ángeles rinden es para el Cordero, versículo 12. La alabanza universal es para Dios y para el Cordero. Por lo tanto, lo que Juan está llevándonos aquí es que en la cristología que Juan presenta a su audiencia cuando viene a revelarnos esto a nosotros, Juan no quiere minimizar la divinidad del Cordero, sino que Juan lo lleva por dirección del Espíritu Santo a esa igualdad. En algunos casos se le dirige la adoración a Dios el Padre, porque está centrado en la revelación de Dios el Padre. En otros casos a Dios el Hijo, por sus méritos y sus acciones que ha hecho allí. Hendrickson dice que todas las cosas deben glorificar a Dios. Su voluntad es ejecutada en el universo, en el trono gobierna, el Cordero reina, y como resultado de ello, los creyentes no tienen por qué temer en tiempos de tribulación, persecución y angustia, pues Dios
está en control. Dios está en control. Y por último dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes dijeron amén. El versículo 14, concluyendo, para dar terminación a la doxología que se había presentado anteriormente, siendo amén, para terminar esa parte de adoración en los cielos que se había estado llevando allí. Y fíjense que muchos consideran que esto es lo más apropiado. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron los que comenzaron la adoración. Ellos son los que estaban encargados de llevarle la adoración al que está sentado en el trono, porque en el capítulo 4, versículo 8, ellos fueron los que comenzaron diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y después entonces los ancianos vinieron y se postraron sobre sus pies y tiraron sus coronas. Por lo tanto, ellos fueron los que comenzaron. Lo más prudente es que ellos que la comenzaron, ellos que estaban encargados de llevar la adoración delante del trono de Dios, ellos la finalizaran como maestros de ceremonia. Es lo que muchos entienden allí. Y los 24 ancianos se unieron en la adoración al Eterno o al que vive por los siglos de los siglos. Termino con esta meditación. Estos 2 capítulos que hemos visto la semana pasada y este de hoy, 5, deben de darnos a nosotros seguridad, confianza de que Dios gobierna en su trono y que tiene todo control. De que Dios gobierna en su trono y que tiene todo control. No importa cómo luzca el mundo. Porque sabe usted una cosa, mi querido hermano, hermana, las cosas van a lucir peor cada día. Esa es la verdad, la palabra de Dios nos lo dice. Las cosas van a lucir económicamente peor, socialmente peor, políticamente peor, y religiosamente peor, moralmente peor, espiritualmente peor. Van a lucir peor. Pero aún así, a pesar de que nosotros veamos calamidad por todos lados, esto no quiere decir que Dios no gobierna y no quiere decir que Dios no está en control. Quiere decir que el tiempo se está acercando. Que el tiempo está cerca. Eso sí quiere decir. También estos capítulos nos aseguran que nuestra fe no ha sido puesta en algo vano, sino en alguien que reina con poder, con autoridad, con gloria, con honra, con sabiduría, que es rico en misericordia, en gracia, en bondad, en amor. Alguien que es digno de toda alabanza, porque eso es lo que vemos aquí, rindiéndole alabanza al Cordero, porque fue el único digno de poder tomar el rollo, el libro. Por lo tanto, para mí, cuando leía el capítulo 4 y el capítulo 5, yo digo, wow. Gracias, Señor, porque a veces, tú sabes, uno mira para los lados, ve la condición en el mundo, cómo están las cosas, y uno tiene los hijos y dice, esto está duro, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos, con mis nietos, si Cristo no viene antes? Yo no sé. Entonces uno se pone a pensar y te duele la cabeza. Pero cuando lees esto, dice, no, pero gracias, Señor. Porque lo único que yo debo preocuparme es de pasarle la fe a ellos. Yo debo de esforzarme. Yo debo de hacer lo que tenga que hacer para pasarle la fe a mis hijos, para que ellos se la puedan pasar a sus hijos, porque eso es lo único que va a sostenerlos a ellos cuando llegue todo lo que tenga que venir. Y si ellos están en la fe, están en las manos de este que tiene el control de todo el universo. Entonces eso me da a mí tranquilidad, de que aunque las cosas se pongan peor,
Cuando leo esto y saber que el Cordero es digno y que Él tiene todo el control, y que cuando se desaten estos sellos, todo lo que vaya a venir, si yo no estoy aquí, o mis hijos, mis tataranietos, yo no sé la cadena, estén aquí, que puedan estar en la fe, para que estas cosas no les alcancen a ellos. Entonces eso me da esperanza a mí. Y me dice, estás en la dirección correcta. No eres perfecto. No hacemos las cosas perfectamente, pero estamos en la dirección correcta. Estamos en la dirección correcta, porque la palabra de Dios nos dice que el Cordero reina. Que el Cordero reina. Los demás por ahí podrán proclamar cualquier cosa, lo que ellos quieran. Usted y yo no se los podemos impedir. No les podemos cambiar la mente de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo debemos perseverar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de tratar de serle fiel a Él y de honrarlo y de obedecer su instrucción y traer gloria y honra a su nombre con nuestra vida. Gracias. Dios los bendiga. ¿Alguna pregunta?